Bueno, ¿cómo andan? Me acabo de dar cuenta que el audio lo tenía apagado y yo le estaba saludando a Maya y ella me hizo señas de que iba a hablar por teléfono, así que bueno, ahí lo habilité. Maya, bienvenida. Ahí estamos. Muchas gracias, como siempre agradecida y es un placer que me inviten a participar de este ciclo. Este es el segundo año, así que me ven bien porque yo me veo como en cámara lenta. Ah, perfecto. ¿Sí? Y me escuchan bien, buenísimo. Bueno, veo que es un auditorio súper concurrido, el tema es súper atractivo, parece. Eh, Habitualmente cuando comenzamos a hablar de sexualidad, todos somos personas sexuadas desde el momento en que nacemos hasta que morimos, pero hablar o participar de charlas de sexualidad nos genera incomodidad. Es algo que nos da pudor, porque pertenecen al plano íntimo y personal, entonces participar a veces genera vergüenza, temor. La realidad es que en esta primera charla tenemos dos charlas. En esta primera charla va a ser como introductoria, y ya en la segunda charla que nos toca en septiembre, la idea es poder darles algunas herramientas como para que ustedes puedan desarrollar, pensar. No es una consulta médica, sino es poder empezar a hablar de este tema, que evidentemente a veces nos cuesta mucho. Y bueno, si les parece empezamos. Voy a compartir pantalla. A ver si lo tengo abierto. Sí. Denme un segundo que estoy con problemas de pantalla. ¿Dónde está? Se me fue. Ahí. A ver. Bien. ¿Se ve? ¿Se ve? Bien, perfecto. Buenísimo. Bueno, en esta primera charla vamos a ponernos un poco de acuerdo, ¿no? De qué se trata o a qué llamamos sexualidad. Pero antes, como ustedes son pacientes que están en rehabilitación cardiovascular, o tuvieron algún evento, o tienen familiares que han pasado por alguna situación relacionada a esto, no podemos dejar de hablar del corazón, ¿sí? Padecer una enfermedad del corazón resulta indiscutiblemente estresante, y cada persona en su historia individual tiene su propia valoración de este órgano, ¿no? Y de las enfermedades que lo aquejan. No es lo mismo tener un problema en el corazón que tener un problema en el riñón. Antes que nada, no me había presentado. Yo soy Maya Marini, soy ginecóloga, sexóloga y obstetra. Y no tengo nada que ver con cardiología, pero la cardiología nos encuentra en el punto en que el paciente es uno solo y hay que abordarlo de manera interdisciplinaria, y así es como ya hace un par de años empezamos a trabajar con Ignacio en este tema de la sexualidad y la rehabilitación cardiovascular. Dicho esto, continúo. El corazón es un órgano de gran significado para el ser humano. Es el símbolo de las emociones básicas como el amor, el odio y otros afectos. Y esto es importante porque en realidad uno cree que todo lo que siente lo pasa por el corazón, ¿sí?
porque las emociones se ven reflejadas en la respuesta, ¿sí? Las palpitaciones cuando encuentro a alguien que me gusta, o algo me enoja mucho, ¿sí? Y en realidad se procesan en otro lugar, que es en el cerebro, otro órgano que es súper importante, pero no tiene tanta fama como el corazón. Y obviamente es el símbolo de filósofos, teólogos, poetas, enamorados, ¿no? Despechados. Es más que un órgano, es más que la función de irrigar al cuerpo. Entonces, siempre entendemos que cuando hay un evento cardiovascular o algo no anda bien del todo, la preocupación es grave. Bien. Ellos son los padres de la sexología y llevaron el sexo al laboratorio. ¿Qué significa esto? Fueron los primeros, en realidad ya había otros en paralelo estudiando lo mismo, pero fueron los primeros en hacer un gran estudio y pudieron determinar cuál era la respuesta sexual normal, qué era lo que intervenía, cómo funcionaba el organismo, cómo respondía, la frecuencia cardíaca, la respiratoria, cómo era el flujo de sangre, qué nos pasaba en el cerebro, ¿sí? Estudiaron la fisiología de la respuesta sexual humana en los parámetros normales, llamémoslo normales de alguna manera. Eso después hizo poder ver que no todo el mundo respondía igual y que había algunas fallas en muchas personas y que esas fallas se podían clasificar. Y esto lo que permitió fue clasificar las disfunciones sexuales, que es como el título que abarca a todos los problemas y problemáticas por las que consultan los pacientes con respecto a esto, y poder darles algún tratamiento. En las disfunciones sexuales no siempre se puede tratar, pero siempre se puede mejorar la condición o la situación que le preocupa al que consulta. Es muy difícil que se vaya sin alguna mejora luego de haber hecho una consulta o de haber hecho algún tratamiento específico. A veces solucionan el problema por completo, a veces lo solucionan parcialmente, pero nunca se van sin algo que les aporta para poder mejorar. Bien, y vamos a hablar un poco de definiciones para ponernos de acuerdo en qué se trata, de qué se trata la sexualidad. Y ahí empiezan a jugar un montón de cosas. Muchas veces pensamos que la sexualidad es el acto sexual en sí mismo, y en realidad es una de las maneras que tenemos para disfrutar la sexualidad. Esa es la sexualidad genital, ¿sí? Porque si nosotros pensamos que la sexualidad solo es la genitalidad, lo que hacemos es reducirla y empobrecernos. Es mucho más que eso. Les cuento un poco cómo funciona la sexualidad, cómo se desencadena este mecanismo de la respuesta sexual. Y depende de varios factores, pero principalmente es la interacción entre la libido y la potencia. La libido son los deseos individuales, lo que nosotros pensamos, fantasías, lo que nos da satisfacción, lo que nos genera placer. Y la potencia tiene que ver con algo que es una respuesta física, que es la congestión pélvica y las contracciones orgásmicas. La llegada de la sangre a la pelvis hace que se genere esta congestión y que nos habilite a poder mantener una relación sexual, y esto se da en hombres y mujeres, ¿sí? Bien, la voy a dejar así, a ver qué... No, así no. Sí, ahora sí. Ahí, bueno. Lo que les decía, que para lograr esta interacción y tener una respuesta, lo que necesitamos es el deseo. El deseo es el motor que nos lleva a poder desencadenar todo el resto, ¿sí?
Y el deseo está condicionado por más de una emoción, está condicionado más que, principalmente por emociones, más que por la estimulación genital directa. Y para eso les voy a mostrar este cuadro, como para que vean qué es lo que despierta el deseo sexual. Y vamos a tener de un lado lo que llamamos funciones cognitivas, que tiene que ver con el cerebro, ¿no? Con lo que yo pienso, los pensamientos que tengo, las fantasías, los recuerdos que evoco, las emociones, la imaginación. Y por el otro lado tenemos los estímulos externos, ¿no? La vista, el oído, el gusto, el olfato, los sentidos. Ustedes van a ver que acá hay 4, y acá tenemos el estímulo táctil, que es el quinto sentido que faltaría en esta lista, y es porque tiene una llegada diferente también. Entonces, ¿a qué respondemos? Respondemos, por un lado, a lo que pensamos, ¿sí? Y por otro lado, respondemos a los estímulos externos. Si yo veo a alguien que me resulta atractivo, o me dice algo lindo, o lo huelo y me evoca una sensación agradable, toda esa información se procesa en un área del cerebro que se llama sistema límbico. Y lo interesante de esto es que desencadena el deseo sexual. Ahora, una de las cosas que pasa también es que en este lugar donde se procesa todo este placer, este estímulo, esta emoción y estas sensaciones agradables, es en el mismo lugar donde procesamos el miedo, la angustia, algo que se llama lucha y escape, cuando nos sentimos en peligro. Y esto tiene categorías. Primero va la vida y después va el deseo sexual. Entonces, si yo estoy estresado, angustiado, preocupado, deprimido, triste, es muy difícil que yo pueda tener una respuesta sexual satisfactoria, ¿sí? Por el otro lado, tenemos el estímulo táctil, que tiene este mecanismo de, si fuese algo sutil, estaría dentro de este punto de los estímulos externos, y si no, sería por estímulo mecánico, que funciona más en una respuesta masculina, ¿sí? La combinación de esto es lo que genera la respuesta genital, que termina expresando una excitación sexual. Bien. La OMS también habló de este tema de la sexualidad y recalca que toda persona tiene derecho a vivir plenamente su sexualidad y a ejercerla de una manera responsable y libremente. Ahora, todas estas categorías hablan en generalidades, pero como hoy lo que nos convoca es eventos cardiovasculares, vamos a ver qué pasa con la respuesta de las personas que tienen un evento cardiovascular. Los estudios científicos sobre la prevalencia de este problema son muy pocos, ¿sí? No hay muchos estudios ni femeninos ni masculinos con respecto a la sexualidad en pacientes con eventos cardiovasculares. Tengo que decir que hay más masculinos que femeninos. Y lo que nos dan es que la mayor problemática que consultan las mujeres es la falta de deseo sexual y la insatisfacción, y los hombres la disfunción eréctil. Que en realidad no hace falta clasificarlos en pacientes con eventos cardiovasculares de los que no tienen y hacen las consultas, porque estas son las consultas más frecuentes. Otra de las consultas fuera de los eventos cardiovasculares es en hombres la eyaculación precoz. Pero digamos como que estas 3 son las consultas más frecuentes de los pacientes en general, y coincide con los pacientes que tienen eventos cardiovasculares. Los factores que aparecen así como determinantes y en común tienen que ver con la edad. También es cierto que la edad aumenta el riesgo cardiovascular, entonces entran en el mismo grupo. El miedo al coito, al acto sexual en sí mismo, está relacionado con la posibilidad de volver a tener otro evento similar o alguna situación peor a la vivida anteriormente con respecto
al corazón, que los síntomas empeoren, efectos secundarios de la medicación. Hay medicaciones que disminuyen la función sexual desde el deseo y la disfunción sexual en sí misma, ¿sí? Algo que tiene que ver, algo que se llama ansiedad de desempeño, y esto tiene que ver con la autoexigencia del rendimiento al momento de tener una relación sexual. Después hay muchos mitos y errores y creencias falsas con respecto a la sexualidad y a cómo debería ser. Y estas son muy comunes y son las más sencillas de desterrar. En cualquier consulta médica no se necesita tener un especialista para esto. Después están las dificultades interpersonales de cada uno, la baja autoestima, la evitación innecesaria de tener relaciones sexuales después de un evento coronario. O sea, por las dudas mejor no tengo, no consulto, pero mejor no tengo porque seguro algo me va a pasar, ¿sí? Entonces la pregunta es la actividad sexual normal, ¿no? Y normal entre comillas porque definir la normalidad es muy difícil, cada persona es un mundo y con ello va a tener una normalidad. Si la actividad sexual pone en riesgo al paciente cardiovascular. Y acá vamos a empezar a hablar de cosas específicas, ¿sí? Cuando los pacientes sufren eventos cardiovasculares, experimentan cambios radicales en su vida, ¿no? La dieta, el ejercicio físico. O sea, hay que comer mejor, hay cosas que ya no puedo comer, hay que hacer actividad física aeróbica, progresiva, regular, todas las emociones que inundan este contexto y esta fragilidad, porque da la sensación de fragilidad. Y también está la actividad sexual. Hay que ver qué había previamente, cómo era previo, ¿sí?, al evento cardiovascular. La mayoría de los pacientes puede aparecer una disfunción sexual y si bien puede estar relacionada con algo orgánico, también puede ser que tenga que ver con toda esta otra cosa, ¿no? De las emociones y lo que se pone en juego al momento de vivir una experiencia así. Y el temor principal es la muerte, o en el mejor de los casos, tener un nuevo episodio agudo, ¿sí?, durante la relación sexual. Y la realidad es que las posibilidades de que eso suceda durante el acto sexual son muy bajas. Bien. Bueno, lo que les decía antes, ¿no? El infarto durante la actividad sexual es extremadamente raro, es un miedo que es muy frecuente en el paciente y en la pareja, porque recordemos que no están solos, ¿no? La sexualidad además se vive de a dos. Entonces, este temor de, por las dudas, no hagas esto, cuidado, bueno, está bien, pero por suerte estamos vivos y hay que disfrutar de la vida y hay que poder hacer lo que tenemos ganas. Ya no nos dejan comer lo que nos gusta, nos mandan a caminar, a la cinta, a la bicicleta y ¿qué? Bueno. Hay algo interesante también que se pone en juego, y es que al momento de tener relaciones sexuales pasan cosas, ¿no? Aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la frecuencia respiratoria, puede haber sensación de rubicundez, de calor, un poco de ahogo, y esa respuesta es la respuesta normal fisiológica en una respuesta sexual, ¿sí? No están pasando por un evento coronario, sino que es la respuesta del organismo a la respuesta sexual una vez desencadenada. Muchas veces cuando hablamos de esto con los pacientes, les da tranquilidad y van de a poco probando, ¿no? Y los cardiólogos, que son muy meticulosos, hicieron una medición. Y ellos usan una unidad de medida que se llama MET, que tiene que ver con el equivalente al gasto metabólico,
según diferentes actividades. Y le pusieron un valor. Y ustedes van a ver que a la actividad sexual de bajo riesgo o de alto riesgo, o de alto riesgo no, de bajo rango o de alto rango significa vigorosa, solo gasta 6 METs máximo. Casi lo mismo que jugar al golf. O sea, o que cavar un pozo para plantar un plantín en el jardín. Limpiar la casa, limpiar el piso, los vidrios, gasta exactamente lo mismo que una actividad sexual vigorosa y gasta más que una, digamos, de bajo rango o normal, ¿sí? Con bajo gasto. Entonces, si nos ponemos a pensar, no es una actividad de alto riesgo, no se van a tirar en ala delta al vacío. Es algo que está medido, cuando están habilitados, están autorizados y está visto que pueden hacerlo. Pero hay una medida que es muy fácil de tomar, porque ustedes dicen, bueno, yo no sé, yo quizás tengo mucho músculo porque cuando era joven hice mucha actividad física y siempre tuve mucha fuerza y puedo levantar cajas, pero eso no significa que pueda tener una respuesta, y cuando me empieza a faltar el aire o empiezo con palpitaciones, estoy preocupada, porque no sé si en realidad estoy gastando más que el resto, y si no estoy dentro del promedio, bueno. Entonces también midieron y vieron que cualquier persona, ¿sí?, que pueda subir 2 pisos por escalera sin sufrir dolor de pecho o falta de aire puede mantener relaciones sexuales con normalidad. Eso es mucho más fácil de medir para cualquiera, ¿sí? Entonces, ya sabemos que la exigencia al momento de mantener relaciones sexuales es la misma para alguien que no tiene un antecedente de evento cardiovascular que uno que lo tiene. Después, y esto también permite que cada uno pueda medir, ¿sí? Si le duele el pecho o si le falta el aire al subir 2 pisos por escalera. Bueno, por supuesto que siempre hay que consultar, ¿no? Y ahora, ¿por qué está incluida una charla de sexualidad dentro de una charla que tiene que ver con rehabilitación cardiovascular? ¿La actividad sexual es algo necesario en la vida, como comer sano o hacer actividad física? La realidad es que no. Podemos decidir no tener relaciones sexuales nunca más, o no tenerlas nunca, y podemos seguir viviendo igual. El tema tiene que ver con la calidad de vida y qué es lo que quiero yo. Si yo después decido no tenerla, está perfecto, pero si quiero tenerla, tengo que saber que sí puedo. Y quizás no pueda hacer todo, pero siempre se puede hacer algo. Eso lo vamos a ver en la próxima charla en septiembre, que les voy a dar, digamos, como tips más concretos. Pero lo cierto es que el tratamiento de los problemas sexuales secundarios a una enfermedad cardiovascular ayudan a desarrollar en el paciente un estatus de salud superior. Porque ustedes ya a esta altura deben saber que las causas son multifactoriales. Lo que desencadena un evento cardiovascular no es una única causa, sino que son un montón de factores que se suman a hacer el evento cardiovascular. En las disfunciones sexuales pasa lo mismo. No es una sola causa, sino es un montón de factores que desencadenan una disfunción. Lo bueno y lo genial de todo esto es que si trabajamos para una salud cardiovascular, para mejorar nuestra salud cardiovascular, también trabajamos para mejorar la disfunción sexual, ¿sí? Porque los beneficios y el trabajo que dan ambas se potencian y responden
a muchas líneas que son iguales. Y con respecto al impacto positivo que puede tener el retomar la actividad sexual, está relacionado con la calidad de vida y la relación de pareja. Por supuesto que hay que ver qué relación de pareja teníamos previamente y qué trato y qué contrato hacemos con nuestra pareja al momento de retomar la actividad sexual, ¿sí? Pero está probado que disminuye el riesgo de depresión, que genera bienestar, que mejora el autocontrol y la salud mental, que mejora el contacto social y la relación de pareja desde diferentes lugares. Porque mantener una relación sexual no se trata solamente del acto físico, se trata de demostrar que valoro al otro, que me importa, de compartir un momento, de estar en el mismo lugar y en el mismo tiempo, ¿sí? Con lo cual podríamos decir que nos conviene. Después cada uno decide qué, pero es importante poder hacer la consulta. La realidad es que cada vez más profesionales están al tanto del tema y si no lo están, saben a quién derivar. Con lo cual su consulta no molesta y en realidad lo que saca es una preocupación, ¿sí? A veces el monstruo parece más grande de lo que es en realidad. Las enfermedades del corazón no son una causa para retirar la actividad sexual de forma permanente. Es posible que luego de un evento cardiovascular tengan un periodo en el cual sí lo tengan contraindicado. Pero eso no significa que es para siempre. Y eso no significa que sea todo tipo de relación y encuentro sexual. Entonces, es un trabajo en equipo. Yo sé que muchas veces los médicos no solemos hablar de este tema porque tenemos otras prioridades y que muchas veces no abrimos este espacio a la consulta que no tenga que ver con lo estrictamente físico y el paciente se queda con dudas o preguntas o cosas que no se anima a hablar. Bueno, obviamente que en este espacio todos los profesionales que trabajan en este espacio están más que abiertos y dispuestos a responder las dudas que tengan. A veces tiene que ver con la medicación, a veces tiene que ver con disfunciones previas que se acrecentaron, ¿sí? Bien, bueno, y eso es todo. Bueno, preguntas, dudas. Lo que intenté en realidad fue como empezar a abrir un poco el tema para que podamos hablar un poco más en la próxima charla. Hablar de sexualidad no es tan sencillo, pero Néstor levantó la mano. Me gusta Néstor, que no lo veo, pero levantó la mano. Sí. ¿Qué tal, Maya? Sí, no me ves porque tengo problemas con la cámara. Bueno, una pregunta para Ignacio o para vos. Hablaste del tema de efectos secundarios posibles en relación al tema de la disfunción eréctil en cuanto a la medicación. A ver, obviamente hablo desde una experiencia personal. La pregunta es, en el caso, por ejemplo, de los betabloqueantes, si los betabloqueantes selectivos, no selectivos, etcétera, con qué frecuencia suelen tener estos efectos adversos en los distintos tipos de betabloqueantes. Sí, bueno, la lista de medicación que genera disfunción, los betabloqueantes, en realidad, bueno, Nacho lo va a decir mejor, pero los betabloqueantes tienen un efecto sobre la libido tremendo. Y viste que nosotros hablamos primero con respecto a de dónde se produce y dónde se desencadena la respuesta sexual, y que para que eso suceda tiene que haber deseo. Y esa falta de deseo
el betabloqueante actúa a ese nivel. Entonces muchas veces se puede cambiar la medicación. Obviamente que primero va la salud cardiovascular y después va la sexualidad. Primero va la vida y después va el placer. Pero una vez que la vida está asegurada, podemos pensar en otra cosa. Pero sí, la lista igual es larga. Los psicofármacos también. Hay muchas medicaciones que generan efectos adversos, pero también hay alternativas. No sé. Y específicamente, digamos, dentro de los betabloqueantes, cálcicos, no cálcicos, etcétera, si hay distintos porcentajes específicamente en relación a la disfunción, como efectos adversos. Por ahí quizás también le pregunto a Ignacio, ¿no? No se escucha, ¿eh? Con respecto al porcentaje, mirá, se saben que los grandes grupos, que están divididos en grandes grupos y que esos grupos son los que tienen el impacto principalmente en el deseo sexual. De hecho, la disfunción, eso se ve también en pacientes jóvenes que reciben betabloqueantes. Y se pueden suplir con diferente medicación. El porcentaje de cómo responde cada uno y en qué medida, eso ya no te lo puedo decir en cuanto a porcentaje. Lo que sí No, también no, te digo puedo decir porcentaje en es cuanto que a digo porcentaje en cuanto a frecuencia, no de no cada se uno, puede, sino en el sí, estudio que se hace epidemiológico, digamos, en el estudio que se hace de general, digamos, ¿no? sí. Se ve que es una alta frecuencia. Lo que sí hay que ver es cada caso en particular. La realidad es que nosotros tenemos, habitualmente las medicaciones tienen un rango que va de droga mínima efectiva a la toxicidad. Y en ese rango hay pacientes que responden con esta dosis y hay pacientes que responden con esta dosis. Entonces, no significa que todos los pacientes que No, tengan claro, betabloqueantes o cualquier medicación, la que sea, no importa, se toma el promedio. claro. ¿Sí? Entonces, quizás hay pacientes que necesitan, por eso hay pacientes que necesitan menos dosis de un antihipertensivo y otros necesitan más, Claro. porque tiene que ver con este rango terapéutico, y el rango terapéutico también marca los efectos adversos. Perdón, me está llamando Ignacio, que no me escucha. Es interesante. Me decía Ignacio que ellos tienen muy mala conexión y que ellos no están escuchando nada. Entonces me decía que cuando termináramos que yo cerrara la sesión. Que era por eso que tampoco podía, que no tiene señal como para poder escuchar qué es lo que pasa. Bien, bueno, más o menos es eso lo que pasa con la medicación. Esto de los rangos terapéuticos y los rangos de efecto adverso son variables. Lo que sí está descrito tiene que ver con que se estudia en la población y en ese rango se ve la cantidad de efectos adversos o de respuesta a la medicación que aparece. Por supuesto que siempre el beneficio tiene que ser mayor que el efecto adverso, ¿no? Para poder dar una medicación. ¿Alguien más quiere preguntar algo? ¿No hay más preguntas? Bueno, muchas Sí, gracias. Sí. no, quería preguntar si los fibratos, los fenofibratos tienen alguna influencia.
Pueden tenerla. La realidad es que está descripto, pero vuelvo a decir lo mismo. No todas las personas que consumen esta medicación ven el impacto como una disfunción. La disfunción muchas veces tiene que ver con la causa que genera el daño cardiovascular. Hay una medición, esto está descrito ya hace muchos años, que tiene que ver con que la disfunción eréctil es un factor predictor de un evento cardiovascular a 5 años. Esto significa que las personas que comienzan con disfunción eréctil es porque tienen esto está medido por el calibre de los vasos, ¿sí? Entonces, se afecta primero, la disfunción aparece, y eso es un predictor de un evento cardiovascular, de riesgo de un evento cardiovascular en 5 años. Tiene que ver, a veces no se sabe si tiene que ver con el daño o con el remedio, ¿sí? Pero sí, está descrito como que los fibratos también pueden causar disfunción. Y vuelvo a decir lo mismo del rango y esta ventana en la que hay pacientes que responden acá y hay pacientes que no tienen complicaciones y quedan por fuera, y hay otros que con una dosis más alta recién pueden empezar a ver alguna alteración. Bueno, Habría que ver tu farmacopea, tu lista de medicación y con qué estás, pero Sí. eso lo vas a tener que ver con Ignacio. Sí, no, es que yo tomo demasiados remedios para el corazón, Claro. muchas estatinas y Sí, hay igual, algo que yo decía al principio, es que siempre se puede hacer algo. Entonces quizás la medicación no se puede tocar, porque la realidad es que tiene que ver con lograr el bienestar de la salud cardiovascular. Pero sí hay otras herramientas que se pueden incorporar. De eso vamos a hablar en septiembre, ¿sí? Igualmente, siempre hay algo que se puede hacer. A veces, si la medicación no se puede cambiar, porque primero, como les dije antes, va la vida, siempre hay algo que podemos incorporar o siempre hay algo que podemos hacer, cambiar, para poder mejorar la respuesta, ¿sí? bueno. Bueno, no sé si Néstor o Eduardo tienen alguna pregunta. No, yo soy Eduardo Sposato. Sí. El urólogo que fui me aclaró cuando le dije que ya hace años tomaba la artovastatina, que eso me estaba influyendo en contra con la disfunción eréctil. Sí, bueno, Puede ser, ¿no? Sí, era lo que hablábamos recién, ¿no? Que preguntaba Miguel sobre las estatinas, Sí, es eso. por eso. Seguramente no debe ser lo único. Claro, tengo Porque otra medicación aparte, eso lo te habla con Ignacio. Sí. Pero no es solo la medicación. Pensar que es solo la medicación es un error, pero porque lo mismo que desencadena el evento cardiovascular, lo mismo que hace que necesiten medicación, es lo que genera la disfunción por daño del tejido, ¿sí? Por daño de la llegada de la sangre, de la perfusión del tejido. Entonces, la misma causa que genera el evento cardiovascular es la que genera la disfunción eréctil también. Lo que pasa es que la medicación quizás puede influir de manera negativa al momento de la respuesta, pero la misma causa que genera el evento cardiovascular es la misma causa que va a generar la disfunción eréctil, ¿sí?
Claro. Sí, sí. Los betabloqueantes lo que influyen más es en el deseo. Por eso es como una gran diferencia en cuanto a la respuesta, que a veces se cambia el antihipertensivo y se ve una mejora en esto, porque sin deseo no hay motor y sin motor no hay respuesta genital. Claro. Sí, sí, sí. Bueno. Que también se puede trabajar. Bueno, muchas gracias. ¿Y cuál es la lógica me quedé con curiosidad, cuál es la lógica de las estatinas biológicamente que está incidiendo en una posible... me quedé curioso, digamos, es decir, no me imagino la relación de las El estatinas. mecanismo de acción de por qué las estatinas lo generan, la realidad es que la lista es muy larga de medicaciones. No, No en te relación sabría a las decir, estatinas. por eso, no te sabría decir Cada caso es distinto. el mecanismo de acción de cada una. Claro, Sí te puedo decir cuáles son las que pueden influir y de qué manera pueden impactar. Ahora, el mecanismo de acción de cada droga por la cual genera lo que genera, la lista de la realidad es que es extensa, es un diccionario. Claro. Por eso solo hay que tomar la medicación que necesitamos. Por supuesto. Bueno, gracias. Bueno,